Bien, entonces, en la sesión de clase anterior, nosotros alcanzamos a generar un proyecto, alcanzamos a revisar un poco la estructura de un proyecto de manera bastante rápida, donde vimos cuáles son los diferentes criterios que se deben tener en cuenta para la creación de un proyecto utilizando Java. Pues mencionábamos también que existe una serie de IDEs de desarrollo. Entre esos tenemos a NetBeans, tenemos a IntelliJ y tenemos Visual Studio Code. Si ustedes prefieren NetBeans, utilicen NetBeans. Si ustedes prefieren IntelliJ, pues usen ese editor. Nosotros pues vamos a trabajar en Visual Studio Code. ¿Por qué el cambio? Pues no es cambio, porque ustedes durante el proceso siempre han venido trabajando con Visual Studio Code. Entonces, pues es una buena línea a seguir sobre el mismo IDE. Diferencias entre uno y el otro, pues NetBeans nos va a permitir desarrollar aplicaciones utilizando elementos gráficos como Swift, utilizando la librería. IntelliJ pues es un IDE mucho más robusto, profesional, pero pues marca la diferencia que es pago, necesitamos licencia. Existe una versión de Community, pero esa versión de Community tiene ciertas restricciones, sobre todo cuando llegamos a Spring Boot. ¿Okay? No es muy sencillo de trabajar la Community con Spring Boot. Tenemos que tenerla profesional. Bien, entonces, pues teniendo ya en cuenta este recorderis de la clase anterior, vamos a comenzar el día de hoy con la generación de un nuevo proyecto. Ya ustedes saben cómo se genera un proyecto en Visual Studio, entonces por favor vamos a crear un nuevo proyecto. Yo tendré que utilizar acá la paleta de comandos. A ver, para esto Shift Command P. Para escribir por acá Java. Recordemos que hay muchas opciones que nosotros vamos a encontrar y dentro de esas opciones tenemos que marcar la que dice Create Java Project. Recordemos que vamos a trabajar con Maven. Recordemos que no vamos a definir ningún arquetipo. Recordemos que vamos a definir el nombre del paquete principal. Recordemos que ese nombre del paquete principal no puede iniciar en mayúscula. Se recomienda que no tenga caracteres especiales. Entonces, intro, señor. Un arquetipo es como el esqueleto inicial del proyecto. Una base, es correcto. Es como cuando nosotros a ver, ¿cómo le digo? En .NET se ve bastante que yo digo, venga, yo necesito empezar un proyecto con MVC. Entonces, el asistente lo que hace es crearme una base de carpetas para empezar a trabajar ya con MVC y me genera un poco de código. Más o menos el arquetipo es para eso. Después pues vamos a utilizar de pronto algunos arquetipos, sobre todo cuando estemos utilizando algunas arquitecturas. Voy a colocar, no, intro, no, class. Vamos a ponerle dos, así. Vamos a ponerle acá, así. Acuérdense que yo no le puedo poner solo la palabra class con doble S porque pues, esto es muy sensible. Damos un enter, nos pide el artefacto. Entonces vamos a ver intro Java. Fíjense que le puse la mayúscula, entonces él de una vez me va a pelear. Intro-medio Java app, qué sé yo. Y ya aquí tenemos este. Recuerden que él nos pide dónde debemos o dónde queremos ubicar nuestro proyecto. Tengo por acá, seleccionar folder. Recuerden que él nos dice que si queremos abrir la carpeta,
A mí realmente no me gusta abrirla después de que la cree, porque él me abre la carpeta contenedora general de proyectos. Entonces voy a generar inconvenientes al momento de cargar la configuración inicial. Eso pasa en Visual Studio Code. En los otros editores no hay ningún problema por eso. Entonces, es ahí donde vamos encontrando como esas diferencias entre cada uno de ellos. Vengo para acá, selecciono acá y le voy a abrir. Aquí pues él comienza. Importante recordar que sí o sí, cuando empezamos un proyecto necesitamos internet, eso es obligado, porque él automáticamente va al repositorio de Maven y empieza a descargar algunos elementos de configuración base. Y si nosotros no tenemos internet, pues lo más probable es que tengamos errores en el proyecto y tengamos que empezar a recargar nuestro proyecto nuevamente. Bueno, ya aquí tenemos este proyecto base, lo vamos a dejar ahí quietico mientras que entramos en contexto con nuestra documentación. Bueno, nos vamos a entrar de una vez en el tema de las variables. Como ya es de su conocimiento, una variable básicamente es un espacio reservado en la memoria donde nosotros vamos a almacenar datos o información, o las dos cosas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Datos o información? ¿Qué es un dato y qué es información? Información conjunto de datos. No. Dato es el valor que nosotros le asignamos a una variable. Información es el resultado de un proceso de una expresión matemática lógica. Ejemplo, ¿qué puedo hacer con los datos? Puedo calcular, ejemplo, yo tengo los datos de todas las edades de ustedes. ¿Qué información puedo obtener a partir de la edad de todos ustedes? Puedo obtener el promedio de la edad del salón, puedo obtener quién es el mayor, puedo obtener quién es el menor. Eso es información. El dato es el insumo que yo le voy a suministrar a quién, al programa. El dato es la edad de cada uno de ustedes. Ahí digamos que se genera como una confusión porque dirán, no, pero es que eso es igual, es información. Pero no, hay dos diferencias ahí. La información es el resultado de una operación matemática lógica, ¿sí? Como output, se podría decir. Recordemos que nosotros tenemos variables de entrada, variables de salida y variables mixtas. Variables de entrada pues son las que el usuario nos va a permitir poder ingresar o el programa nos va a permitir almacenar el dato que el usuario necesita procesar. Las de salida pues son aquellas que van a obtener su valor a partir de ¿qué? De una expresión matemática, de una operación matemática. Y las mixtas son aquellas que me van a servir tanto para entrada como para salida. Entonces, por aquí vamos a comenzar con algo muy importante en Java y es el tema de los tipos de datos. ¿Por qué es muy importante? Porque ustedes como desarrolladores y programadores deben tener en cuenta cuánto me va a ocupar una variable en memoria, porque esto me va a ayudar a optimizar mi programa. Tenemos tipos de datos byte, short, int, long, float, doble, char y booleano. Fijémonos que aquí tenemos un tamaño en bits. Esto, jóvenes, es lo que me va a marcar la diferencia al momento de declarar una variable int, short o byte. Ejemplo, nosotros normalmente nos acostumbramos a definir la variable edad y por defecto vamos a almacenar o le vamos a definir entero. Automáticamente lo pensamos de esta manera, ¿sí o no? Pero resulta que el entero sí o sí nos va a ocupar este espacio reservado en memoria. O sea, es un valor muy grande, a no ser que tengamos a alguien que tenga toda esta edad, ¿cierto? Pero racionalmente llegamos por mucho a los 102, 103 años. Entonces, si yo tengo una edad,
no la voy a almacenar en un entero. La idea es decir, bueno, este puede ser de tipo byte, ¿ok? Porque tenemos un rango entre menos 128 a 127. Pero ¿qué pasa si yo trato de meter un elefante en una caja? La caja se rompe y se desborda. Eso le pasa a la memoria RAM. Cuando yo trato de meter un valor muy alto en un valor muy pequeño, pues hay un overflow, un desbordamiento de memoria. Ese desbordamiento de memoria me dice, lo siento amigo, pero es que el valor que usted trata de asignar ocupa más que el tipo de datos que tiene su variable. Y eso ustedes lo deben tener en cuenta como programadores. Tenemos el short, el in. ¿Qué podría pasar si yo siempre defino el in? Por ejemplo, a mí siempre se me olvida que existe el byte, el short, y siempre todo lo defino como entero. Pues ahí lo que pasa es que voy a ocupar más espacio en memoria, en reserva. Pues digamos que no es que 32 bits nos va a acabar toda la memoria RAM, porque todos sabemos que Java, .NET tienen un componente muy importante que es el garbage collector. ¿Qué es el garbage collector? Es el recolector de basura. ¿Y ese señor cuál o qué función cumple ese señor? Pasa por toda la memoria, la escanea y verifica qué objetos y variables ya no estamos usando. Y esas variables que no estamos usando dice, venga amigo, no me ocupe más espacio, chao, se va. ¿Se puede utilizar después? Sí, claro, se puede utilizar después. Entonces el garbage collector es el que nos permite optimizar nuestro recurso principal, que es la memoria. Sí, la máquina virtual, el Entity Framework, todo eso lo tiene embebido ya funcional. Nosotros no necesitamos arrancarlo. Anteriormente sí teníamos que estar pendientes de liberar memoria, que si colocábamos lectura de teclado, pues teníamos que ocuparnos de liberar el buffer de entrada de teclado, porque si no lo limpiábamos quedaba eso en memoria y eso iba saturando nuestro programa y al final pues explotaba. Tenemos algo muy interesante, que son los wrappers o las clases envolventes. Este concepto de clases envolventes nació en Java. Digamos que ningún otro programa lo maneja de forma nativa. Bueno, hay unos que sí, .NET lo maneja. Python creo que también maneja algunos wrappers, creo, no estoy muy seguro. Pero uno podría crear wrappers manualmente, sí, claro. Tenemos que un wrapper es una clase basada en su dato primitivo. Quiere decir que el dato primitivo va a depender del wrapper, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica específicamente en que el wrapper me va a permitir utilizar métodos específicos para poder manipular la información que está dentro de esa variable. Quiere decir que el wrapper es considerado como una clase que contiene métodos. Sí, claro, eso es un wrapper. Por acá, pues por ejemplo, tenemos acá lo siguiente. Tenemos el value of, que es un método que me va a permitir poder obtener una conversión de datos. Por ejemplo, tengo short.valueOf. Esto me permite habilitar la extracción de la información y poder hacer una conversión implícita. Recordemos que en programación tenemos tipos de datos y tenemos conversión implícita y explícita. La conversión implícita es aquella conversión de tipo de datos que el mismo lenguaje es capaz de inferir porque los tipos de datos son compatibles. Explícita es aquella que nosotros tenemos que hacer de forma manual porque necesitamos posiblemente convertir un tipo de dato a otro totalmente diferente. Ejemplo, tenemos un tipo de dato string que tiene un número y quiero almacenarlo en un entero. Explícitamente lo tengo que hacer, implícitamente no lo puede inferir el lenguaje. Son dos conceptos que son muy importantes que ustedes deben tener en cuenta en la programación. Tenemos el tipo de dato primitivo, que ya pues, los conocemos. Tenemos las clases envolventes
que ya las acabamos de identificar, que son muy importantes utilizarlas. Aquí hay un tema que pues, muchas veces no nos tocan de a mucho, pero es importante mencionarlo, y es el concepto de la RAM y la ROM y cómo impacta estos dos señores en nuestros programas. Pues ustedes bien saben que la memoria ROM es aquella memoria que está implícita dentro de nuestro computador, ya está interna, que la conocemos como la BIOS, ¿ok? Donde se conserva información de la arquitectura que tenemos nosotros en nuestra computadora. Y ya ustedes bien saben que la memoria RAM es ella que me va a permitir de forma randómica almacenar información. Recordemos que la RAM es volátil, la ROM es no volátil. ¿Qué significa eso? Que la ROM conserva sus valores y la RAM conserva sus valores siempre y cuando pues nuestro programa o nuestra computadora esté funcional. Resulta que la memoria RAM en Java cumple un papel bastante importante. Primero, carga el programa en la memoria. Esto lo que hace es el proceso de la compilación y la ejecución. La máquina virtual es aquella que se va a encargar de tomar ¿qué? El bytecode y lo almacena, lo procesa y lo almacena temporalmente en la RAM. La memoria RAM contiene, o la máquina virtual más bien, no la memoria RAM, contiene unas áreas específicas donde nosotros podemos llegar a trabajar. Tenemos el heap, que básicamente me va a permitir almacenar todo lo que nosotros consideramos dentro de nuestro programa como un objeto o una instancia de clase. Tenemos los stacks, que se utilizan específicamente para almacenar y manipular todo lo referente a las variables locales de nuestro programa. Tenemos los metaspace, que se utilizan para almacenar datos sobre ya las clases que se han cargado y pueden ser manipuladas. Y por acá tenemos el PC Register y el Native Method Stack, que se utiliza para ejecutar aquellos métodos nativos del lenguaje. Es decir, cuando cargamos todas las librerías propias de Java. Estos son conceptos bastante relevantes al aprendizaje con Java, porque eso nos va a ayudar a entender un poco más el funcionamiento de cada uno de esos elementos que vamos a ir trabajando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Yo sé que de pronto ustedes ya han trabajado la parte de la memoria, ya han trabajado algunos conceptos de variables y demás. Pero ¿cómo funciona realmente este cuento? Resulta que cuando nosotros estamos trabajando con la memoria o sobre la memoria, tenemos la pila. La pila es este ejemplo. Nosotros tenemos dos variables. Una variable edad, otra variable escasado, donde tenemos un valor asignado por defecto. Resulta que esto se almacena automáticamente en la pila de la memoria, allá. Y esto tiene una referencia en la memoria, que es un valor hexadecimal. Quiere decir que cuando nosotros hacemos el llamado de una variable, no estamos llamando realmente a la variable, estamos llamando ¿a quién? A la dirección de memoria. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando trabajamos con todo este tema de variables, nunca accedemos a una variable edad, siempre vamos a acceder a través de esa referencia. Ah, pero profe, es que nosotros ponemos edad y no el valor hexadecimal. Sí, claro, pero ya el mismo sistema, la máquina virtual, el heap y todos los componentes saben que la variable edad se encuentra en esta dirección de memoria. ¿Listo? Aquí tenemos el heap, que es el área de memoria para almacenar objetos y datos asociados. Ah, ok. Tenemos dos variables. Nombre, que se llama Juan, es de tipo string.
Inicialmente se llama Carlos, tiene asignado como Carlos. Resulta que cuando yo hago todo este proceso, Java tiene un elemento muy particular y es que los string manejan inmutabilidad. ¿Ok? Inmutabilidad. Cuando yo defino Juan, se crea un espacio de memoria. Y cuando yo cambio el nombre de este señor, él automáticamente cambia la dirección de memoria al nuevo valor. Pero venga, profe, ¿qué pasa cuando se hace ese proceso? El señor Garbage Collector se va a encargar de ir cambiando, ir eliminando aquellos elementos que ya no estamos utilizando y así se puede optimizar. Esto, digamos que es una parte bastante importante, entender qué es lo que sucede internamente en nuestra memoria y qué sucede con nuestras variables, que técnicamente no lo vamos a profundizar porque no es el caso, pero sí es importante saber que 2 más 2 es igual a 4. No nos va a importar matemáticamente o filosóficamente de dónde salió eso, porque ya sabemos cómo se hace el cálculo. ¿Ok? Bien. Aquí viene toda la explicación de lo que hemos hablado. Si lo quieren leer, interesante que lo lean. Aquí ya venimos a mencionar nuestro Garbage Collector, que básicamente se encarga de analizar cuál memoria, la heap, de forma automática. Optimiza el uso de la memoria, libera la memoria, que dice identificar y recolectar objetos que ya no son accesibles en el programa, liberando la memoria ocupada, es decir, esos elementos que ya no se están usando, pues se los va a borrar de forma automática. Bien, nosotros tenemos dos conceptos muy importantes en programación: declaración y asignación. Para ustedes ya es claro que la declaración de una variable ocurre cuando ¿qué? Cuando nosotros le damos un identificador ¿a quién? A la variable, y vamos a especificar ¿qué? El tipo de dato. Nosotros en ese punto no le asignamos ningún tipo de valor. Quiere decir que esta variable pues, está definida, está declarada, pero no tiene valor. O sea, se puede considerar que es nula. La asignación es cuando nosotros hacemos un proceso en el cual le asignamos un valor a dicha variable. Y para eso utilizamos el símbolo igual. Es importante tener presente como regla principal que cada una de las expresiones, sentencias en Java, terminan en punto y coma. Eso no se les puede olvidar. Un punto y coma que ustedes no coloquen es un dolor de cabeza que van a tener, porque estos símbolos son los más complejos de encontrar, sobre todo cuando tenemos muchísimo código. Nosotros podemos tener dentro de nuestro proceso de asignación y declaración de variable un proceso mixto, que es denominado declaración y asignación combinada. ¿En qué consiste? Que nosotros podemos declarar una variable y asignarle un valor. Básicamente en eso consiste. Vamos a revisar aquí este pequeño ejemplo, donde nos vamos a ir adelantando poco a poco a varias situaciones. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos un ejemplo de cómo se definen variables. Miremos que acá no tiene ningún tipo de modificador de acceso. Ustedes bien saben que un modificador de acceso se utiliza ¿para qué? ¿Para qué se utiliza el modificador de acceso? Para cambiar el dato de la variable. Para cambiar el dato de la variable. ¿Qué más? Cambiar el dato de la variable. ¿Qué más? ¿Qué más me da su concepto? Entonces, también se podría cambiar el tipo de dato. No. Cuando usted ya define, ya el tipo de dato quedó. Usted nació hombre. Bueno, hoy en día uno se puede cambiar, ¿no? Eso no hay ningún problema hoy en día. Pero acá no. Acá no podemos cambiar el tipo de dato porque ya está asignado.
Señor, nivel de seguridad, no. La visibilidad de una variable. Eso es, o eso hace el modificador de acceso. Me permite aplicar el nivel de visibilidad que tiene una variable dentro de mi programa. Quiere decir que cuando yo no defino un modificador de acceso, por defecto el lenguaje va a colocar o lo va a definir como privado. Quiere decir que estas variables solamente se pueden acceder desde la misma clase y desde el mismo método. Yo no voy a poder acceder a estas variables desde otra clase. Es importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos la definición de estos tipos de datos. Aquí tenemos un string. Aquí tenemos un tipo de dato bastante interesante, o una estructura de datos bastante interesante, que son los arreglos, los arrays. Ustedes en Python trabajábamos listas, en JavaScript ustedes trabajaban objetos de tipo diccionario, objetos literales, de tipo lista, y esos elementos eran dinámicos, ¿cierto? Podíamos agregar elementos en tiempo de ejecución. Un arreglo se puede considerar como si fuera una tupla. ¿Qué quiere decir esto? Después de asignarle el valor, yo no puedo modificarle su tamaño. ¿Puedo modificar el contenido? Sí. ¿Puedo cambiar el valor del 2 por el 10? Sí, claro, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es agregar otro elemento a esta estructura. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una declaración de una instancia de clase. Quiere decir que por acá debo tener una clase llamada persona, donde esa clase tiene unos atributos. Aquí me estoy adelantando, me estoy atrasando, pero ustedes ya van a entender esto más adelante. Tenemos esta clase llamada persona, donde tiene unos atributos. Cuando hablamos de clases, cada elemento, cada variable no se llama variable, se llama atributo de clase. Porque recordemos, que más adelante lo vamos a ver, en un objeto, la característica de ese objeto se llama atributo. La pantalla es un objeto, tiene atributos, tamaño, peso, color, resolución, etc. Y por aquí encontramos un método que es conocido como un constructor. Luego tenemos por acá el system.out.println. Este elemento lo vamos a utilizar siempre en Java, sobre todo en aplicaciones de consola, para poder ¿qué? Imprimir valores en la terminal. ¿Okay? Acá pues simplemente estamos utilizando el operador más como operador de concatenación. Más adelante vamos a ver otro tipo de concatenación o de interpolación de variables. Señor. Salto de línea. Println le hace salto de línea. Print le deja el texto y el siguiente texto se lo imprime al lado. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vengo para acá, vamos a mirar cómo... bueno, primero tengo que definir la clase. Pero venga, es que a mí no me gusta hacer esto. Pues digamos que en la buena práctica uno no debe tener una clase dentro de ¿quién? Dentro de la clase principal. Por lo general uno lo hace de forma externa. Pero como no hemos visto programación orientada a objetos, ¿cierto? Vengo. Aparte, en otro sitio. En Java, clase 2, aquí tenemos main. Acá, vengo por acá y le doy un enter y le doy command B. Ahí tengo la clase. ¿Okay? Entonces fijemos que la defino por fuera.
¿Cómo sería la buena práctica? La buena práctica es venir acá, crear un nuevo paquete y dentro de ese paquete definir la clase. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer ahora sí. Vamos a hacerlo como está en el ejemplo para no de pronto enredarnos un poco. Señor, como si fuera un nuevo punto Java, sí. ¿Ustedes se acuerdan en Python cuando trabajamos o se trabajó los módulos? Bueno, es tal cual. Una clase va a ser un módulo que nosotros vamos a utilizar para hacer separación de código. Espérame un segundo. Ahorita lo autosave. Bien, acá como vemos, mi amigo Copilot dice, yo le ayudo ahí, pero no me interesa la ayuda de él por ahora. Entonces vengo para acá y simplemente me voy a traer el código que tenemos acá en la documentación. Command C y me lo traigo para acá para explicarles qué es esa carreta. Listo, vamos acá. Bueno, acá clic derecho uno le puede decir formatear documento y él pues le va a hacer la alineación. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que estamos definiendo persona. Fijémonos que tenemos aquí, no sé si, a ver, ahí está mejor la letra o está muy chiquita. ¿Está bien? Listo. ¿Qué tenemos acá? Fijémonos que cuando estamos trabajando con una clase, hay que pena adelantarnos un poquitín, como 10 clases más, pero bueno. Tenemos esta palabrita reservada, new. En Java, cuando nosotros encontramos esto, es porque estamos creando una instancia de una clase. Estoy creando una instancia de la clase persona, donde me va a recibir el nombre y la edad. De pronto alguno en la clase anterior decía, profe, aquí me sale una X. Fíjense que aquí me sale nombre y edad. Eso es simplemente un indicador para nosotros saber qué tipo de parámetro va. Puede ser que salga, puede ser que no, eso depende de el ID que estemos usando. Resulta que él me está recibiendo Juan y 30 porque tiene aquí algo que se llama un constructor. El constructor es un método que se utiliza en una clase para poder crear el objeto. Y fíjense que ese constructor me recibe dos parámetros, el nombre y la edad. Entonces por eso yo le paso acá ese dato para crear el objeto llamado persona. Aquí tenemos un for, tenemos este for. Ustedes venían trabajando comúnmente en JavaScript, en Python especialmente. Nosotros siempre trabajamos con el ciclo for o con un while. Aquí en Java ya vamos a encontrar diferentes esquemas de esas estructuras repetitivas. Este señor es considerado un ciclo tipo for each. Este señor básicamente se va a encargar de recorrer una colección. Ustedes se acuerdan que en Python ustedes simplemente decían for nombres y la lista. Ahí estaban recorriendo el objeto lista y obtenían la información que estaba en cada uno de esos elementos de la lista. Bueno, aquí pasa muy similar eso. Aquí le estoy diciendo, oiga, recorra el arreglo que se llama num arrays o números array y en cada iteración que haga, a mí no me interesa saber en qué posición está, en cada iteración que haga, obtenga el valor que está almacenado. Entonces, por cada iteración él va a imprimir 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando ejecutemos esto, nos vamos a encontrar, aquí tenemos, fijémonos que ya tenemos acá una impresión en la cual nosotros ya podemos procesar la información y acá estamos imprimiendo. Para el compañero que me preguntaba el print, fijémonos que dice array y el array no hace salto de línea, ¿sí lo ve? Queda acá y los números que estoy obteniendo quedan en la misma línea de quién, del texto array, porque estoy utilizando un print. Lo único es que le concateno un espacio
en blanco. ¿Para qué? Pues para que al final no me queden los números pegaditos. ¿Listo? Luego acá tenemos, por último, estamos definiendo objeto no sé qué, objeto persona Juan y 30 años. Este puntico, ustedes ya lo identifican por JavaScript, cuando ustedes utilizaban los objetos literales, donde daban el nombre de su objeto literal y el punto era para poder referenciar cuál de esas llaves de ese objeto literal iban a utilizar. Pero en este caso es a un objeto. ¿Correcto? Señor.